Después de pasar años actuando como si la subyugación china de Taiwán fuera una inevitabilidad, el presidente Xi Jinping acaba de recibir una llamada de atención. Algo letal acaba de entrar en el estrecho de Taiwán y ha dado una demostración de fuerza que ha humillado a China. Aquí está el giro. La demostración de fuerza no vino de Taiwán. Otro enemigo de China en el Indo-Pacífico reveló que puede eliminarla en cualquier momento y lugar. Japón ha entrado en la arena y lo hizo a lo grande. El 17 de abril se dio la noticia de que un buque de guerra japonés acababa de lograr algo que tomó a China completamente por sorpresa. Después de unos 40 días de ejercicios militares chinos en el estrecho de Taiwán, Japón respondió mostrando su fuerza. Envió al JS Ikazuchi, uno de sus destructores más poderosos, a ese estrecho, donde estuvo 14 horas antes de irse por voluntad propia. China no envió barcos. Sabía que no podía hacer nada respecto a lo que hizo Japón. Xi recibió una bofetada de 14 horas en la cara, en una acción que es histórica, desafiante y, como aprenderás si sigues viendo, una señal clara para China de que la estrategia militar pasiva de Japón en el pasado ya quedó atrás. Esta acción tiene claras ramificaciones geopolíticas y geográficas, ninguna buena para China o sus aliados. Antes de profundizar, hay que considerar el barco que Japón envió. Hay una buena razón por la que China no intentó medir fuerzas con el destructor de Japón, ya que el JS Ikazuchi es un barco especial. En servicio desde marzo de 2001, el barco tiene especificaciones sólidas. Puede viajar a una velocidad máxima de 30 nudos, lo que equivale aproximadamente a 35 millas por hora, y viene aún equipado con una amplia gama de armas que lo convierten en una amenaza tanto para objetivos navales como aéreos. Un cañón Otto Malara de 76 milímetros se acompaña de un par de sistemas Phalanx de defensa cercana de 20 milímetros que son capaces de destrozar objetivos mientras disparan ráfagas a una velocidad de hasta 4.500 disparos por minuto. El barco japonés también está equipado con 8 misiles antibuque SSM-1B, un par de tubos lanzatorpedos de 324 milímetros y 2 sistemas de lanzamiento vertical de 16 celdas, uno de los cuales lleva misiles superficie-aire Sea Sparrow evolucionados. China no quería meterse con este barco. Si Xi lo intentara, el JSA Ikazuchi tiene todo lo que necesita para enfrentar una amenaza sin importar la forma que tome esa amenaza. Pero China ya sabía que tendría que tragarse su humillación. Aunque Xi ha intentado proyectar poder en aguas de Taiwán, la visita del JSI Ikazuchi por 14 horas no es la primera vez que Japón le manda una señal similar en años recientes. En septiembre de 2024, Tokio rompió su antigua tradición de evitar enviar cualquiera de sus buques de guerra por el estrecho de Taiwán cuando el Sazanami realizó el viaje. En 2025, 2 barcos más de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón hicieron el viaje. La última humillación para Xi es también la primera vez que un buque de guerra japonés cruza el estrecho de Taiwán, desde que Sanai Takaichi asumió el cargo de primer ministro de Japón en octubre de 2025. Eso ya es un mensaje. Que Japón tenga nuevo liderazgo no significa que ahora le preocupe provocar a China. China debería poder responder a esto. Ese es el mensaje que Xi y sus aliados han dado durante años al construir una armada que busca ser la envidia mundial. Según Global Firepower, la Armada de China tiene 841 unidades, siendo la más grande del mundo por cantidad. China también ocupa el segundo lugar en cuanto al tonelaje total que puede desplazar su armada. Así que el país tiene barcos grandes que representan una amenaza. La idea detrás de este fortalecimiento era permitir que China dominara las aguas de la región del Indo-Pacífico de manera tan abrumadora que países como Japón tuvieran demasiado miedo incluso de hacer que sus buques de guerra navegaran por aguas en las que China tuviera siquiera un mínimo interés. Xi tiene gran interés en el estrecho de Taiwán. Japón acaba de enviar uno de sus principales destructores allí. En cuanto a la respuesta de China, es el equivalente a escribir una carta enojada para denunciar a alguien que acaba de tomar impulso y darte un puñetazo directo en la mandíbula. China solo ha logrado una débil denuncia sobre la supuesta provocación reciente de Japón. Además, algunos reportes de noticias intentaron mostrar lo hecho por Japón como una afrenta a los esfuerzos chinos de paz. Arab News reporta que Zhou Jikun, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, solo pudo calificar el despliegue del buque de guerra japonés en el estrecho de Taiwán. Una demostración de fuerza que es un error tras otro y que amenaza la soberanía china. Esa declaración es increíblemente hipócrita. Xi ha amenazado la soberanía de Taiwán por años, pero igual usa a sus portavoces para lanzar las mismas acusaciones contra países que no cumplen sus deseos. Nippon transmitió más declaraciones de Guo, quien afirmó que Japón socava la paz y estabilidad del estrecho de Taiwán y cruzó una línea roja que nunca debió cruzarse.
Es una respuesta asombrosa, considerando las constantes amenazas e intimidaciones de China contra Taiwán en este estrecho. Pero lo que más destaca de todo esto es que China dijo muchísimas cosas, pero ningún tipo de respuesta militar. China afirmó haber rastreado el buque japonés. Supongo que eso es algo. No hubo intento de interceptar en aguas que China reclama como propias. Xi y sus compinches vieron cómo un destructor japonés cruzó tranquilamente el estrecho de Taiwán durante 14 horas. La realidad que China no quiere que nadie sepa es que Xi empezó todo esto, y ahora parece que tiene demasiado miedo para seguir adelante. Durante 40 días, entre marzo y abril, China estuvo practicando un bloqueo naval de las aguas taiwanesas, en lo que claramente era una señal de que Xi está más cerca que nunca de dar la orden de invadir. Ese ensayo de bloqueo ocurrió después de que China realizara ejercicios militares alrededor de Taiwán en diciembre de 2025, simulando también un bloqueo y la toma de sitios clave en Taiwán. Ese ejercicio involucró al Ejército Popular de Liberación, la Marina, la Fuerza Aérea y la Fuerza de Cohetes de China. La Misión de Justicia 2025, como la llamó China, también ocurrió justo después de que Estados Unidos aprobara un paquete de armas de $11,000 millones para Taiwán, que está entre los más grandes que Estados Unidos ha entregado. ¿Entonces Japón es quien rompe la paz en el estrecho de Taiwán? Algo nos dice que China ha estado haciendo mucho más para arruinar la paz que cualquier otro. Japón también ha sido blanco de la intimidación de China. En febrero, China envió una flota pesquera compuesta por más de 20 barcos a la Zona Económica Exclusiva de Japón, o CEE. Una CE es un área oceánica de hasta 200 millas náuticas desde las aguas territoriales de una nación, sobre la que tiene jurisdicción sobre los recursos. El envío de barcos pesqueros por parte de China a esa CE tenía la intención de ser una provocación superficial. Mensaje de Xi. China podría entrar en aguas de Japón y robar recursos en las narices de Tokio en cualquier momento. La misión china iba más allá. Su flota pesquera era en realidad un lobo disfrazado de civil, pues los barcos hacían mucho más que pescar. Exactamente qué era eso, no lo sabemos. Espionaje, tal vez. Nunca tuvimos la oportunidad de averiguarlo, ya que la respuesta de Japón a esta incursión fue enviar helicópteros militares de ataque y patrulleras armadas con cañones de agua para obligar a la flota pesquera china a huir de las aguas japonesas. Ahí radica un contraste. China envía barcos a aguas japonesas y recibe una respuesta militar clara que le dice a Xi que no debe tentar a la suerte. Pero Japón envía un buque de guerra en un viaje de 14 horas por el estrecho de Taiwán, que China considera suyo, y no hay ninguna reacción por parte de la Armada china. No hubo respuesta inmediata ni intento de ahuyentar al barco japonés. Solo un presidente chino humillado que no pudo hacer mucho más que conseguir que uno de sus allegados se quejara de la provocación. Xi debería estar llorando por mucho más que eso. Japón ya envió señales y ahora Xi sabe que sus planes de invadir Taiwán están amenazados. Están surgiendo varios problemas para esos planes y los analizaremos todos. Antes de continuar, estás viendo The Military Show. Aquí te damos el panorama completo tras los titulares. Suscríbete para no perderte ningún video. Lo que Japón hizo en el estrecho de Taiwán le envió un mensaje a Xi. De hecho, son dos mensajes. Primero, Japón le ha dejado claro al presidente de China que no puede simplemente practicar bloqueos en el estrecho de Taiwán y esperar salirse con la suya. El viaje del JS Ikazuchi por esa vía es Japón, mostrando a China que ningún bloqueo lo detendrá. Si los barcos japoneses quieren navegar, lo harán. El segundo y más importante mensaje para Xi es que Japón ya no sigue el enfoque militar pasivo que tenía en el Indo-Pacífico durante décadas. Esa postura llevó a Japón durante años a comprometerse únicamente a defender sus propias fronteras. Japón realmente no tenía un ejército, al menos en el sentido de una fuerza que pudiera usar para atacar a otra nación. Contaba con un ejército enfocado en la autodefensa y no enviaba buques de guerra fuera de sus aguas. Pero Japón ha cambiado mucho en las últimas 2 décadas. Las señales de este cambio total en la doctrina de Japón ya empezaban a surgir en septiembre de 2015. La BBC informó sobre nuevas leyes del primer ministro Shinzo Abe, que permitían una interpretación más amplia de la constitución del país. La constitución, en su artículo 9, introducido después de la Segunda Guerra Mundial, declara que el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra y al uso o amenaza de la fuerza. La nueva ley de Abe introdujo algo llamado pacifismo proactivo en la ecuación. En resumen, las amenazas a la seguridad nacional hacían que la Constitución de Japón pareciera una reliquia. El pacifismo solo funciona cuando no hay otra nación llevando a cabo un enorme aumento militar que claramente está diseñado para convertirla en la potencia dominante del Indo-Pacífico. Más de 10 años después, el East Asia Forum afirma que el alejamiento de Japón del pacifismo ahora es más evidente.
El país ha introducido su mecanismo de asistencia oficial de seguridad, o OSA, que le permite proporcionar equipo de defensa japonés a lo que Japón considera países afines. Ese programa, implementado en 2023, busca equipar a países que enfrentan la tiranía. El dinero que Japón ha dado bajo este programa es poco en términos militares. Solo $12.5 millones en 2023 hasta $31.2 millones en 2024 y luego $44.3 millones en 2025. Probablemente estés notando un patrón aquí. Con cada año que pasa, Japón está gastando más en ayuda militar a otros países, y la mayoría de estas donaciones se enfocan en naciones que se encuentran a lo largo de las rutas marítimas que Japón considera vitales tanto para el comercio como para la seguridad. China codicia muchas de esas mismas rutas. Xi claramente verá la OSA como una amenaza. Japón ya anunció que su presupuesto para la OSA será de $116 millones en 2026, lo que más que duplica la cantidad que la nación gastó en 2025. Lo que estamos viendo aquí es a un gigante dormido despertando. Está empezando a pequeña escala, millones de dólares en asistencia militar a países que casualmente se oponen a China, junto con el envío de buques de guerra al único paso marítimo donde China quiere ver solo sus propios buques de guerra. Japón está abandonando poco a poco el pacifismo que ha guiado su política exterior y de defensa por décadas. Japón se da cuenta de que, aparte de Taiwán, es la única nación del Indo-Pacífico capaz de obstaculizar los planes de invasión de Xi. No es solo el poderío militar de Japón. Xi estará observando y preocupado porque sabe que Japón representa una trampa geográfica para toda la marina china si decide invadir Taiwán. El mayor problema de China. El problema con Japón es que Japón no es solo una isla. Es una isla grande y varias más pequeñas que se extienden hacia el mar de China Oriental, dando a la nación ventajas en el mar de Filipinas, y si es necesario, en el mar de China Meridional. Pensemos en un escenario de invasión a Taiwán. Para Xi, lo ideal sería que China invadiera Taiwán sin que a nadie le importara. Eso permitiría a Xi usar toda la fuerza naval china en Taiwán, pero no sucederá. Para que China logre una invasión a Taiwán mientras mantiene a raya a los aliados de la isla, tendrá que enviar sus buques de guerra y submarinos muy adentro del Océano Pacífico. En el camino de China está Japón, una barrera geográfica natural. China lo sabe. Llama a esta barrera la primera cadena de islas que se extiende desde Okinawa, en el sur de Japón, hasta Taiwán. En el mar de China Oriental están las islas Senkaku, pequeños islotes bajo administración japonesa y disputados por China. Aparentemente insignificantes por su tamaño, estos islotes se encuentran justo al norte del estrecho de Miyako, por donde los buques de guerra chinos tendrían que pasar para llegar al Océano Pacífico. Las islas Okinawa también forman parte del archipiélago Ryukyu, que incluye las islas Miyako y Yaeyama. Inmediatamente, vemos que Japón es un problema. China buscaría impedir que fuerzas estadounidenses ayuden a Taiwán, pero no podrá si Japón cierra el estrecho de Miyako con sus buques. ¿Qué puede intentar bloquear el estrecho por sí mismo? Según el South China Morning Post, eso permitiría a China tomar como rehén la cadena de islas de Japón. Sin embargo, esto no es una solución perfecta. Si los buques de guerra chinos están bloqueando, no pueden evitar que Estados Unidos envíe barcos por el Pacífico. El estrecho de Miyako podría ser escenario de otra batalla naval, lejos de Taiwán, y Xi no puede permitirse dividir su atención. Hablando de dividir la atención, Japón no tomaría a la ligera que China intentara crear un bloqueo en aguas territoriales japonesas. China podría intentarlo, pero Japón probablemente desplegaría buques de guerra y atacaría barcos chinos con misiles desde el continente y las islas que China buscaría neutralizar. También está el problema de Okinawa para Xi. Esta isla es quizá el mayor símbolo de cooperación militar entre Japón y Estados Unidos. Actualmente, Estados Unidos mantiene varias bases militares y una población de 80,000 personas en Okinawa. De esas 80,000 personas, casi 30,000 son militares en activo de todas las ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Esa presencia estadounidense significa que cualquier ataque directo que China lance contra Okinawa, lo cual sería casi inevitable si cualquiera de los dos países bloquea el estrecho de Miyako, involucraría a Estados Unidos durante la invasión china a Taiwán. Estados Unidos probablemente estaría involucrado de todos modos, pero tendría un incentivo adicional si los misiles chinos de repente comenzaran a atacar bases estadounidenses. Japón ha estado preparándose silenciosamente para algo así desde hace un tiempo. Si necesita crear un bloqueo, tiene los barcos para hacerlo. Naves como el JS Ikazuchi serían invaluables, por supuesto, pero quizás aún más importantes serían los portahelicópteros de Japón, el JS Izumo y el JS Kaga. Esos portaaviones ya no solo transportan helicópteros. Japón los ha modernizado para que cada uno pueda llevar entre 12 y 15 F-35B
Sumando ese poder aéreo a 48 destructores modernos, Japón posee una marina capaz de rivalizar con la de China, si no en cantidad, sí en poder de fuego. Como mínimo, esta es una marina que podría llevar a cabo un bloqueo en el estrecho de Miyako, que se mantendría hasta que lleguen los portaaviones y destructores de Estados Unidos. Xi quizá pensó que Japón no querría involucrarse por Taiwán, pero esas esperanzas se desvanecieron. Pocas semanas tras asumir como primer ministro de Japón, Sanai Takaichi afirmó que Japón vería cualquier uso de fuerza militar de China contra Taiwán como una amenaza a su supervivencia. Incluso sin el claro cambio respecto a su doctrina enfocada en la autodefensa que hemos estado viendo, esto es una clara indicación de que Japón lucharía contra China si Xi lleva a cabo sus planes de invadir Taiwán. No hay ambigüedad aquí, esto es explícito. Japón advierte a China que lo que Xi planea hacer representa una amenaza suficiente para que Japón responda con fuerza militar. Xi creía ser el gran árbitro del poder en el Indo-Pacífico. Con un solo buque de guerra, Japón ha demostrado que no es así, dejando al presidente de China humillado. Es una típica forma japonesa de restarle importancia, pero el mensaje es claro y fuerte. En cuanto a lo que sigue, habrá más disputas entre China y Japón. El 20 de abril, First Post informó que China envió buques de guerra al Pacífico para ejercicios que no por casualidad coinciden con maniobras conjuntas de Estados Unidos, Japón y Filipinas. China está tratando de recuperar algo de su orgullo perdido, pero su mensaje no será tan fuerte cuando Japón esté mostrando precisamente las alianzas que hacen que China se preocupe tanto desde el principio. A miles de kilómetros, un aliado de Xi ya siente las repercusiones. El 15 de abril, Vladimir Putin envió 2 fragatas y un barco de suministros de la flota del Pacífico de Rusia a China para una visita de 5 días. El momento de la maniobra de Japón en el estrecho de Taiwán no pasó desapercibido para Vladimir Putin. Xi recibió el mensaje principal, pero Japón también le hizo saber a Vladimir Putin que, cualesquiera que sean los intentos desesperados que está haciendo para congraciarse con Xi, no están pasando desapercibidos. Un destructor japonés ultramoderno es la respuesta ideal a las fragatas anticuadas que Rusia mandó a China. Japón envió algo letal al estrecho de Taiwán. Ni Xi ni Vladimir Putin pueden hacer algo al respecto. Y sobre el líder ruso, no puede hacer mucho ante una empresa japonesa que acaba de hacer algo insólito para ayudar a Ucrania en su guerra contra Rusia. Surge una nueva colaboración, y las armas enviadas a Ucrania son solo el inicio de una alianza que podría transformar Europa y el Indo-Pacífico. Descubre más en nuestro video, y si te gustó este video, asegúrate de suscribirte al canal para ver más de nuestra cobertura sobre los últimos acontecimientos en la situación cambiante de Taiwán. Y como siempre, gracias por vernos.